Pues tengo el gusto de entrevistar a un yucateco que ganó un premio nacional en periodismo, Gonzo 2022, y fue porque habló de una temática de los hijos del bicho, en la cual habla de un amigo al que conocí, en paz descanse, de Carlos Méndez, fundador del albergue Oasis en Yucatán para personas con VIH-Sida en Concal. Me da mucho gusto de entrevistar a Mateo Peraza Villamil. Hola, ¿qué tal, Freddy? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí con ustedes en Teleplay. ¿Cómo es que agarraste esta temática y sobre todo de la vida de Carlos? De la vida de Carlos. Bueno, yo empecé a trabajar joven de reportero a los 19 años, precisamente contratado por mi hermana Andrea, que no aparece aquí a cuadro, pero está por ahí rondando, ¿no? Y en ese entonces, una de las cuestiones a las que yo me aboqué dentro del periodismo era como investigar cuáles eran las problemáticas que había en el estado de Yucatán. Sabemos que el estado de Yucatán carece de índices altos de violencia en relación con otras partes del país, pero hay otra gran cantidad de problemas vinculados, por ejemplo, a la salud pública, ¿no? Alcoholismo, obesidad, comorbilidades que ahora con el COVID-19 se han acentuado muchísimo, las notamos más. Pero algo que me llamó particularmente la atención eran los índices de los incrementos de VIH por la tasa demográfica de la población. O sea, todavía en el 2022, ya prácticamente 3 años de que escribí este texto, seguimos batiendo récord año tras año del incremento de los índices de VIH. Y bueno, empiezo a investigar sobre esto, converso con mi familia y resulta que mi mamá, Leonor Villamil, a quien le mando un saludo si está viendo el programa, había hecho un trabajo comunitario con el albergue Oasis San Juan de Dios ubicado en el municipio de Concal. Ella llevó libros, víveres, entre otras cuestiones, y muy chico me contó algunas historias acerca de la discriminación que padecían las personas dentro del albergue. Mencionó la figura de este hombre de la cruz gigantesca llamado Carlos Méndez Benavides, que descanse en paz, falleció en el 2021. Y pues bueno, de eso yo retomo el tema, ya después de haber notado como este asunto sobre el incremento de los índices de VIH. Mi hermana Andrea, que trabaja dentro de una empresa, que es su empresa, que se llama Enlaces y Difusión, pues me pasa un contacto y me dice, ¿por qué no vas y haces una investigación dentro del albergue, ¿no? ¿Qué descubriste? ¿Qué viste? Lo que descubrí antes de ir al albergue es que a nivel de cobertura de medios se hablaba mucho sobre los albergados, ¿no? Sobre los pacientes. Hay un documental buenísimo que se llama Oasis, que si no me equivoco lo hace Alejandro Carrillo. Había muchas notas periodísticas alrededor de ciertos personajes del albergue, pero nadie hablaba del hombre que dirigía el albergue, ¿no? Entonces yo fui con la idea clara de ir a entrevistarlo a él. Entonces fui y conversé con Carlos, descubrí que era una persona que había luchado durante décadas contra un peso gigantesco que era la marginación institucional, la marginación también por parte de la sociedad y la carencia de apoyos, ¿no? Carlos Méndez en vida tuvo que hacer un montón de malabares para conseguir financiamientos, pagar retrovirales y apoyar a las personas que vivían en el albergue, ¿no? Cargaba con su cruz, además. Una cruz gigantesca, característica, sí. ¿Qué viste? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué transmites tú con tu trabajo? Aparte de visibilizar a este gran personaje que es Carlos Méndez, ¿qué viste? ¿Qué descubriste que los demás iban y no veían? Bueno, yo lo que vi es un hombre con una vocación de lucha que rebasa cualquier cosa para la cual me alcance el lenguaje para narrarlo, ¿no? Alguien verdaderamente entregado a la vida por los otros, entregado al amor y al cuidado de los otros. Y que, pues bueno, Carlos Méndez se enfrenta ante una enfermedad, una pandemia mundial, en un momento donde la gente ni siquiera quería tocar a los enfermos, ¿no? En la crónica, que la pueden consultar en Punto de Partida de UNAM por si quieren leerla, él me cuenta que uno de los primeros casos de VIH que se registra en el estado es el de un primo hermano a quien tienen que traer desde Estados Unidos porque no querían tratarlo, ¿no? Entonces, él cuida al primo hermano, empieza a hacer una serie de gestiones, de activismo, etcétera, para empezar a conseguir financiamientos y se da cuenta de que la sociedad, él tenía un trabajo dentro de la Ford, era contador de la Ford, pues lo empiezan a discriminar y lo empiezan a correr del trabajo, lo sacan, la gente empieza a maltratarlo, ¿no? Él viene de un núcleo familiar donde había algunas personas homosexuales, ¿no? En esa época el VIH, que estaba todavía en procesos de catalogación médica, se creía que era la ruleta rusa de los homosexuales. Hubo inclusive medios de prensa conservadoras ultranza que la denominaron la peste rosa.
etcétera, y él forma un núcleo de resistencia, de lucha, de activismo junto con su familia para salvar al primo. A partir de eso, más gente con la enfermedad lo empieza a buscar. Entonces él se da cuenta que es algo que va más allá de lo visible, que había mucha gente enfermándose y empieza a entender otros casos, ¿no? Entre ellos, uno de los primeros casos de SIDA que se registra en el estado, en los 80s, finales de los 80s, es el de un hombre, un maestro, que abandonado por la familia fallece en plena vía pública, ¿no? Él lo atiende junto con otra gran activista de los derechos humanos que falleció hace poco, a quien queremos muchísimo en mi familia, que es Sandra Peniche, ¿no? Entonces, Carlos, ante esta situación, dice, pues bueno, yo no puedo abrir una organización que abiertamente diga que vamos a defender los derechos de las personas con VIH, los seropositivos o las personas con SIDA, pues porque nadie nos va a dar un peso, ¿no? Y porque Yucatán, hasta la fecha, se caracteriza por tener una falta total de cultura, de formación acerca de las personas con estos padecimientos. Y hace una artimaña y se crea una fundación que se llama Fundación Alegría, donde organizaba concursos musicales, pero de trasfondo todo ese financiamiento se iba para atender a las personas seropositivas. Crece la crisis del VIH y los hospitales públicos, entre otras instituciones, empiezan a utilizar el albergue como un vertedero de moribundos. Se negaban a atenderlos en los hospitales públicos y empiezan a trasladarlos al albergue para que Carlos los trate en sus últimos momentos. Él ahí se da cuenta de que también era importante tener una figura religiosa que le diera, ¿cómo se dice cuando la gente muere? ¿Son los santos olmos, santos óleos? Santos óleos. Los santos óleos a las personas que estaban por morir. Y pues bueno, salía con el padre Lugo, un padre activista de formación liberal. Había otro anterior que falleció hace algunos años y pues empiezan a atender a las personas, ¿no? Pero hablamos de una crisis que en la parte más coyuntural y más complicada. Y las indignadas ahí estaban igual. También, claro. Y pues, en su peor momento, el albergue registraba 8 muertes al mes, ¿no? Él me dice que incluso en cenas de Navidad, lo cual está descrito dentro de la crónica, tenían que tener de un lado los cadáveres de los familiares, en el otro las familias cenando, cenando en Navidad con ellos. ¿Y sabías que estaban muy ricas las cenas? Sí, lo decía. Y pues bueno, de ahí él empieza a aliarse con organizaciones, entre ellos médicos de la Organización Mundial de la Salud, consigue patrocinadores y mecenas por fuera del país y empieza a generar sus propios financiamientos ajenos al gobierno, hay que decirlo. El gobierno no apoyó a Carlos en prácticamente absolutamente nada, salvo en pequeñas cosas simbólicas y más bien mediáticas, y empieza a sostener el albergue por sí mismo, ¿no? En concordancia con organizaciones de activismo, como con Sandra Peniche, etc. Mateo, ¿dónde ver tu trabajo? ¿Nos los puedes recordar, por favor? Sí, el texto lo pueden leer en Punto de Partida de la Universidad Autónoma Nacional de México, de la UNAM. Pues gracias, Mateo, de verdad, por tu tiempo, por conversar contigo. Al contrario, Freddy, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias.